compartir ahora. Entonces esta palabra es la cuarta administración al respecto del libro de Apocalipsis, ¿sí? Nosotros estamos en la cuarta administración al respecto de este libro y de pronto se puede preguntarse, pero ¿por qué tan larga esa introducción? Y realmente es una introducción que es un poco larga, pero que ella es necesaria y ella es importante para el entendimiento de todo el libro. Entonces, en el libro de Apocalipsis nosotros tenemos algunas cosas que están allí en el capítulo 2 y capítulo 3, que es las cartas de Jesús. Nosotros tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, la carta de Judas a la iglesia, pero estas cartas aquí son muy especiales porque estas son las cartas de Jesús a la iglesia. Y dice que estas cartas estaban remitidas al ángel de la iglesia, ¿sí? Y el ángel de la iglesia allí en ese contexto, la palabra ángel en griego es mensajero y por lo general es conocido como pues los ángeles que tienen alas, todo esto, Gabriel, Gabriel, los ángeles, pero aquí en estas cartas se está refiriendo, cuando se habla del ángel de la iglesia, se está refiriendo específicamente al pastor de la iglesia. Entonces, estas cartas nos hablan específicamente del pastor de la iglesia también, ¿no? Y de todos los hermanos, porque la palabra de Dios, ella se aplica a todos. Amén. Ella tiene una sola interpretación, pero infinitas aplicaciones para nuestra vida. Y una cosa, un concepto importante que nosotros necesitamos saber y conocer es el concepto del vencedor, porque si usted lee las cartas del Apocalipsis, si tú lees cada una de las cartas allí a las iglesias, a las 7 iglesias, irás a encontrar que en el final, en el último versículo o penúltimo versículo de cada una de las cartas dice al vencedor. Y ahí, después de decir al vencedor, cita la recompensa que el vencedor va a recibir. Entonces esto es una cosa muy, muy importante, este concepto, y es un concepto que nosotros necesitamos tenerlo claro, que es al respecto de ser vencedores. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre salvación, que es la vida eterna, y la recompensa, que se refiere a qué, se refiere al reino. Entonces la salvación nosotros la obtenemos como simplemente por creer, y cuando nosotros creemos pues somos salvos de la ira y somos salvos también de toda condenación. Ahora la recompensa, ella no viene solamente por creer, sino es por nuestra fidelidad, y esa fidelidad está expresada en obras que nosotros hacemos en el poder de la gracia de Dios. Entonces es interesante que las propias obras que nosotros vamos a hacer son obras hechas en el poder de la gracia de Dios, porque realmente la única obra que cuenta es la obra que nosotros hacemos en el poder del Espíritu Santo. Las obras que nosotros hacemos en nuestra carne no cuentan, como le pasó a Abraham, que Dios le dio la promesa de un hijo, pero él llegó y quiso engendrar un hijo en su propia fuerza y engendró a Ismael. Ahí después nació Isaac, unos 13 años después pasó un tiempo y Dios le pide que sacrifique a Isaac, y la palabra que Dios usa es: Abraham, necesito que me entregue a tu único hijo. O sea que el único hijo, Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac, pero solamente Isaac contaba delante de Dios. Ismael no era contado delante de Dios. Entonces, esa es una gran diferencia. La salvación, ella es solamente por la fe, y ella nos garantiza que la vida eterna, sin ningún tipo de diferencia. Pero la recompensa ella nos garantiza es eh, el reino, que el reino más específicamente es el milenio. La recompensa realmente es el milenio, participar, reinar juntamente allí con Cristo durante el milenio, ¿sí? Entonces tú puedes pensar así: no, pero ¿cómo así, pastor? Usted luego no es un predicador de la gracia, ¿cómo que usted está hablando de que hay que pagar un precio, que hay que ser fiel? Voy a darte un ejemplo. Digamos que yo soy un hombre muy rico y estoy en un lugar donde las personas pues no tienen condiciones de estudiar, y las personas
no saben también nada, no tienen conocimiento. Y yo soy el dueño de esa escuela, entonces yo quiero ayudar a las personas, entonces yo determino que todas las personas van a tener la matrícula de por la gracia, no van a tener que pagar ninguna mensualidad. También todas las personas, los muchachos que van a estudiar ahí, los jóvenes, los niños, no van a tener que pagar ningún material, van a recibir todos los materiales, cuadernos, libros, esferos, lápices, reglas, computador, todo lo que ellos necesitan. Pero solo hay una cosa que yo no les puedo dar, y esa cosa es ¿cuál? El diploma. Ellos van a tener que estudiar para obtener el diploma. Entonces la matrícula y los materiales serían la gracia, pero el diploma sería que la recompensa. Entonces yo como dueño de esa escuela, lo mínimo que yo esperaría, así como un padre espera de su hijo cuando le da todo para la escuela, para los estudios, para la universidad, lo mínimo que ese padre espera es que ese hijo se esfuerce y estudie. Porque no esforzar sino estudiar sería tornar vana que la gracia, sería desperdiciar la oportunidad que recibió. Eso es tornar vana la gracia. Tú sabes que aunque yo podría dar la matrícula de gracia, los materiales y todo, yo no puedo forzar a una persona a estudiar. Y de la misma manera hace Dios. El Espíritu Santo, Él es un gentleman, Él es un caballero, Él no forza a nadie, Él no responde preguntas que tú no has hecho. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros no tornemos la gracia de Dios vana en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el propio Señor Jesús fue probado. Nosotros sabemos que en una escuela, en una universidad, siempre va a haber pruebas. Y la prueba tiene un propósito. El propósito de la prueba es ¿cuál? Aprobarnos, que nosotros podamos pasar para un nuevo nivel. Entonces, Dios, Él nos da todo por la gracia. Ahora nosotros necesitamos es tener la actitud de María. ¿Cuál fue la actitud de María? La actitud de María fue ¿cuál? Sentarse a los pies de Jesús y aprender. Entonces eso es lo mismo que tú estás haciendo en este momento. Cuando estás viendo este video, cuando estás escuchando los audios, tú te estás sentando a los pies de Jesús para aprender la palabra de Dios. Y eso va a generar en tu vida que una revelación. Y cuando se genera esa revelación en tu vida, entonces el poder de Dios es liberado a través de la fe. Entonces Dios quiere eso, que nosotros no tornemos que la gracia vana. Entonces hay un precio y es esforzarme, ¿no? Oír para poder crecer en la fe. Y el propósito de eso es ¿cuál? Poder entrar en el descanso, en esa fe, en esa confianza en que Dios está con nosotros. Entonces esta expresión, el vencedor, tú la vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Tú vas a encontrar esta expresión en todas las cartas. Pero entonces alguien puede decir así, pastor, pero la Biblia no dice que nosotros somos más que vencedores. Sí, es verdad, está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 37, vamos a leerlo aquí. Romanos 8, 37 dice lo siguiente. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay como refutar esto está escrito. Pero hay un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Nuestra posición legal, existe la posición legal y existe la posición de la experiencia. Entonces, legalmente todos los creyentes son vencedores, pero en la experiencia todos no son vencedores. Todos no experimentan de eso. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el ejemplo de mi matrimonio. Cuando yo me casé aquí en Colombia, ¿sí? Nosotros nos casamos en la notaría, por lo civil, más o menos en el 27 de julio nos casamos, ¿sí? Nos casamos el 27 de julio. Y allí nosotros estuvimos casados legalmente, pero experimentalmente o en la experiencia nosotros no estábamos casados, estábamos solamente casados que en el papel. Pero nosotros esperamos hasta enero, el 18 de enero, sí, más o menos 6 meses. Y allí en Brasil pues se realizó la ceremonia con los pastores, recibimos la bendición de Dios, la bendición de la iglesia y todo. Y allí nos fuimos para la luna de miel y ahí nos tornamos esposos de manera experimental. Entonces una persona puede ser en Cristo heredera legalmente. Todos los creyentes son herederos legalmente de todas las promesas que están en la palabra de Dios. Pero en la experiencia
Muchas veces la mayoría de los creyentes no están que disfrutando la herencia. Sí, es como una historia que contó Spurgeon, un grande predicador, que dice que un día lo llamaron para que visitara una señora que ya estaba en el lecho de muerte. Era una señora ya bien anciana y ella no sabía leer ni escribir ni nada de eso. Y cuando Spurgeon entró allí para visitarla, vio que en la pared había un cuadro y ese cuadro estaba allí, era un testamento. Y él le preguntó a la señora, ¿qué es eso? Y ella dijo, no, la señora con que yo trabajé, una madame, trabajé con ella muchísimos años y me dejó eso, pero yo no sé qué es eso ni nada de eso. Entonces Spurgeon le dijo a ella que si podía llevar eso para mostrárselo a un abogado. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando vio que esa mujer le había dejado toda la herencia a su empleada? Pero esta empleada legalmente era heredera de todo, era millonaria, heredera de todo. Pero en la experiencia, ella vivía como, de manera pobre. Entonces, realmente nosotros necesitamos es que entrar en la experiencia. El vencedor es el que entra en la experiencia de la herencia. ¿Y cómo se entra en la experiencia de la herencia? Realmente es tomando posesión de esas promesas que Dios nos dio. El vencedor es aquel que comienza a declarar, Señor, yo soy justo, yo soy lleno de la gracia, yo soy lleno, Dios está conmigo, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y él comienza a declarar esas verdades y esas verdades comienzan a entrar en su corazón y él comienza a verse diferente, a verse como Cristo lo ve. Y cuando él comienza a tener esa perspectiva diferente, entonces su vida comienza a cambiar y él comienza a entrar en qué? En la experiencia de la herencia. Entonces, esta cuestión de la herencia no es una cuestión de comportamiento, porque algunos piensan que el creyente vencedor es aquel que se comporta perfecto. No, todas las personas tienen errores, en un momento o en otro tienen errores, sino que esta cuestión de la experiencia no es una cuestión de comportamiento, sino una cuestión de revelación, de las verdades de la palabra de Dios en nuestras vidas, que nosotros somos justos, somos hijos, somos amados, somos sanados, somos vencedores. Entonces, cuando tú tienes la revelación de esas cosas, de lo que Dios dice de ti, no de lo que tú dices de tú mismo, ni de lo que las otras personas dicen de ti, sino de lo que Dios dice de ti, entonces tú comienzas a tornarte que un vencedor en la experiencia. Entonces, realmente el vencedor es aquel, en la Biblia Jesús nos enseña, ¿no? Y nosotros vemos a través de las enseñanzas de los apóstoles que Jesús conquistó para nosotros una victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mundo, pero el vencedor es quien realmente disfruta de qué, de esa victoria. Ahora, ¿cuál es la recompensa? ¿No? La recompensa ella es una corona, ¿sí? La Biblia nos habla mucho al respecto de corona y de trono, ¿sí? La Biblia menciona bastante esta cuestión de corona y de trono, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que la salvación ella es totalmente por la gracia, solamente creer. Pero la recompensa que es el milenio, participar con Cristo allí, de ese gobierno que va a haber aquí en la tierra, ¿no? Jesús desde Jerusalén va a gobernar todas las naciones en el milenio, después de la gran tribulación. En esa época del milenio el diablo va a ser amarrado durante 1000 años y Jesús va a gobernar en la tierra juntamente con los vencedores. Nosotros vemos que las características para tu ser salvo es solamente una, cree. Pero las características para ser vencedor son diferentes. ¿Por qué? Porque en las bienaventuranzas nos habla respecto, no todo el libro de Mateo sobre todo, es conocido como el Evangelio del Reino, nos habla respecto del reino. Y si tú te das cuenta nada más en las bienaventuranzas es citada por lo menos 3 veces las calificaciones para la persona reinar juntamente con Cristo. Entonces uno de los versículos nos dice, bienaventurados, ¿no? Los humildes de corazón, los humildes de espíritu, porque ellos van a reinar, ¿sí? Bienaventurados cuando seáis perseguidos, porque vas a reinar. Bienaventurados cuando te injurien, porque tú vas a reinar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Entonces nosotros vemos que esta cuestión del reino es bien diferente. Para ser salvo solamente necesito creer, pero para reinar hay otras características, unas características del vencedor, las características del vencedor, ¿sabes? Hoy yo he pasado un día así bien complicado, triste, meditando mucho porque hoy perdí un amigo, nosotros nos conocimos en Brasil, él hizo seminario también allí donde yo hice seminario,
Él es un africano de Mozambique y él estaba allí en Mozambique y hoy él murió. Dijeron que estuvo con diarrea y todo, los médicos no consiguieron detectar qué era y él vino a fallecer. Tenía su esposa, su hijo de 3 años, pero un hombre joven, un hombre con 41 años de edad. Y siempre allí en el Facebook él compartía, así un hombre muy lleno de amor, muy sensible, lleno de alegría. Y siempre compartía allí viajando por los ríos, en las iglesias que visitaba, compartiendo la comida con los niños de las iglesias, todas estas cuestiones, siempre haciendo misiones, ¿sabes? Y bueno, estoy muy tocado por el testimonio de ese pastor. Se llama Juan Alberto, porque en medio de las necesidades y todo, pues yo tengo certeza de que él es un vencedor, ¿sabes? Alguien que en medio de las necesidades, de las persecuciones, de las dificultades, él se entregó totalmente para Dios, no estaba embriagado con las cosas de este mundo. Mozambique es un país realmente pobre que durante muchos años estuvo en guerra civil y todo, y el país no ha conseguido salir adelante ni nada, pero él estaba allí en ese país, él es de allí, él es mozambicano, él nació en una villa llamada Dondo, cerca yo creo que son unos 300 kilómetros máximo de la capital de Mozambique es Beira, pero sabes una cosa, murió tan joven y fiqué tan consternado con esa situación. Porque nuestra vida, ¿sabes qué, hermano? Nuestra vida es una sombra que pasa, dice en el libro de Job. Nuestra vida es un soplo. El libro de Eclesiastés también habla mucho al respecto de lo que es nuestra vida, ¿sabes? Y nosotros no sabemos el día que Cristo viene, pero tampoco nosotros sabemos el día que nosotros nos podemos ir. Y en el libro de Eclesiastés dice que es mejor asistir a un velorio que asistir a una fiesta, porque cuando tú vas a una fiesta, sí, una fiesta uno se divierte, todo, conversa con las personas, los amigos, los familiares, disfruta allí. Pero en un velorio es diferente en el sentido en que en un velorio tú meditas al respecto de la vida, ¿sabes? Tú piensas al respecto de aquello que es tu vida, de los días que te quedan, que no sabes cuántos son. Interesante que Dios no nos dejó saber cuántos días nosotros tenemos, para que cada día nosotros lo podamos disfrutar como un regalo, para que podamos dar todo de nosotros para Dios. Y yo me ponía a pensar cómo el diablo de manera sutil, existen muchas cosas legítimas en esta vida. Yo no estoy diciendo que no podemos disfrutar de la vida, no, hay que disfrutar de la vida. Pero hay algo muy sutil que yo percibía que el diablo hace y es que el diablo nos va embriagando. De poco en poco nos va embriagando con las cosas de esta vida, nos va sacando el enfoque, el enfoque, el enfoque y cuando nos damos cuenta estamos lejos del propósito de Dios. Hay una parábola allí de un hombre que la Biblia dice que este hombre plantó y en aquel año él cosechó muchísimo. Y él se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Y ahí él dijo, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, voy a construir unos graneros mayores y voy a llenar esos graneros con toda esa cosecha. Voy a sentarme, voy a beber vino y voy a decir, oh alma mía, tienes muchos bienes para muchos años, mucho sustento. Regocíjate y descansa, alma mía. Y ahí de repente se escucha una voz del Señor que le dice, oh insensato, ¿no sabes que vienen hoy por tu alma? ¿Sabes una cosa? Me ha hecho meditar mucho el testimonio de ese pastor amigo allí en Mozambique, allí sirviendo. Yo compartí algunas fotos en el Facebook, ¿sabes? Si tú puedes verlas en el Facebook, en el Instagram de él. Un hombre muy sencillo, muy amoroso y también me ha hecho pensar mucho eso al respecto del amor, ¿sabes? El amor es la cualidad más importante del vencedor. Porque la Biblia dice así, hablando en 1 Corintios capítulo 13, cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Ahora que soy adulto, hablo como adulto y pienso como adulto. El amor es la característica que determina el nivel de madurez que nosotros tenemos en Cristo.
Porque sabes, para ser salvo tú solamente necesitas creer que Dios te amó. Ahora, para ser vencedor tú necesitas amar a tu enemigo. Es una cosa que va más allá. Es una fidelidad, es un manifestar de Cristo. El vencedor es alguien que manifiesta a Cristo, manifiesta su gracia, manifiesta su amor. Entonces, yo quiero ser un vencedor, mis amados hermanos, y yo deseo que cada uno de ustedes también sea un vencedor. Allí en medio de su trabajo, de su estudio, usted puede ser un ganador de almas. Yo quiero que tú trabajes, que tú estudies, que tú crezcas financieramente, que tú prosperes, pero que ninguna de esas cosas, te exhorto a que ninguna de esas cosas tenga tu corazón. Que ninguna de esas cosas venga a embriagar tu corazón. Tú puedes hacer todas las cosas en la vida. Crecer, estudiar, avanzar, prosperar, trabajar duro. Pero que nada de eso te embriague el corazón. Que tu corazón siempre esté en las cosas de arriba. Jesús dijo, si sois de arriba, pensad en las cosas de arriba. Sabiendo que nuestra vida aquí es una peregrinación aquí por este mundo. Y sabiendo que si nosotros nos tornamos vencedores, pues nosotros, si nuestra vida aquí es 80, 100 años, imagina el reino van a ser 1000 años reinando con Cristo. Vale la pena invertir esta vida que nosotros tenemos en la predicación del Evangelio, invertir lo que nosotros tenemos, tiempo, finanzas, todas esas cosas, nuestro amor, poder prestar nuestra casa para una célula, liderar una célula, servir a Dios. Todas esas cosas, ¿sabes? Vale la pena, porque nuestra vida aquí, como te digo, son 80, 100 años, pero el milenio, como la propia palabra lo dice, son 1000 años. ¿Y quién es el que va a reinar juntamente con Cristo? ¿Quién es el que va a recibir recompensa? Los vencedores. Bueno, quería continuar aquí hablando un poco al respecto de la recompensa, ¿no? Que la recompensa tiene que ver con las cosas que son de arriba. Entonces la Biblia nos dice allí en Mateo capítulo 6, hablando al respecto de la oración, del ayuno y de la ofrenda. Dice que si tú oras en secreto, entonces tu Padre te recompensará en público. ¿Sabes que para ser salvo no necesitas orar? Solo hacer una oración, confesar a Cristo. Pero para ser vencedor, tú necesitas tener una vida de oración. El ayuno, que si tú vas a ayunar, ayuna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para ser salvo no hay que ayunar, solamente recibir a Cristo. Ahora, para ser vencedor necesitamos tener una vida de disciplina, de ayuno. Y en relación a la ofrenda también lo habla, ¿no? En el dar, en no tener un corazón lleno de avaricia, sino que nosotros podamos tener un corazón que es libre de toda avaricia, que nosotros podamos tener un corazón generoso. ¿Sabes? Yo quiero invertir toda mi vida en el reino de los cielos, en plantar esa iglesia aquí en Bogotá, plantar esas iglesias que vamos a plantar aquí en Colombia, entrenar personas, levantar un seminario, un instituto social, plantar muchísimas células, abrir muchísimas células, curar enfermos, expulsar demonios, predicar el evangelio. Es en eso que quiero invertir mi vida. Y todos nosotros podemos hacer lo mismo en nuestro trabajo, en nuestro estudio, ganar almas, predícale a tus compañeros de trabajo, predícale a tus compañeros de estudio, gana almas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, ¿sabes? Porque ya viste los entierros, ¿no? Ese famoso dictado. Dicen, no hay entierro con trasteo, pero hay una cosa que tú sí puedes mandar para el cielo, almas. Es la única cosa que tú puedes mandar para el cielo. Entonces, quería leer un versículo, ya acá estamos casi finalizando, quería leer un versículo aquí en Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oh, esto es una promesa de Dios. Él dice que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabes una cosa, mis amados hermanos? La salvación es solamente por la gracia, por creer. Pero el reino, la recompensa, ella depende de las obras que nosotros hacemos delante de Dios, que son voluntad de Dios, obras en el poder de la gracia de Dios. Amén.
Entonces, Él prometió que Él volvería y yo le creo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que Él vendría, dijo que nacería y Él nació de una virgen. Dijo que moriría en una cruz y murió en una cruz. Dijo que sería sepultado al tercer día, que sería sepultado y resucitaría al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Había dicho también que subiría a los cielos y Él subió a los cielos. Y ahora dijo que vendría. Solamente tú tienes que hacer la matemática. Todas las cosas que Él dice se han cumplido. La única que falta por cumplirse es que Él va a regresar con sus ángeles. Y Él va a dar la recompensa a cada uno según sus obras. Y esa recompensa, ese regreso de Jesús es por el tiempo donde va a iniciarse el reino de los cielos, el milenio. Yo quiero estar allí recibiendo mi recompensa delante del Señor. Entonces los libros de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Quería leer unos versículos aquí. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis 11, 15. Mira lo que dice. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo quiero recibir esa recompensa y reinar juntamente con Él, porque nosotros sabemos que el reino es una corona y un trono, ¿no? Es lo que, como se simboliza el reino, corona y trono, y nosotros recibiremos un trono y una corona, si somos fieles, si somos, ¿qué? Vencedores. Y el versículo 18 dice, y 11:18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces allí nosotros vemos que también nos está hablando de que del galardón. Entonces, la corona, cuando nosotros vemos al respecto de la corona en 1 Tesalonicenses 2:19, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La corona del apóstol Pablo eran las almas que él habían ganado, representaba, porque esas eran sus obras. Es eso lo que va a ser colocado allí en el fuego. Si nosotros edificamos con oro, plata o piedras preciosas, son las almas que ganamos, las almas que edificamos, la iglesia que estamos edificando. Amén. Y segunda de Timoteo, ya estamos finalizando aquí. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Primera y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 8. Mira lo que dice. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces ese amar su venida es tener ese senso, ese sentido de urgencia. Los que no aman su venida, ellos piensan: Jesús se demora 50, 70 años, Él ya dijo que iba a venir hace 2000 años y nada que viene. Los que aman su venida, ellos siempre tienen un corazón apasionado, como las 5 vírgenes prudentes, siempre están con sus lámparas encendidas y con sus vasijas rebosando de aceite extra, siempre llenos del Espíritu, esperando al novio, con esa pasión, con ese corazón. Entonces, finalizando, el último versículo que quería leer era Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, algo al respecto de la corona, que el Señor Jesús le hace una advertencia a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia aquí en estos mensajes, en estas iglesias, era la única que ya estaba reinando, estaban reinando en vida, como dice Romanos 5:17. Pero el Señor les hace una advertencia que es: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces la corona puede ganarse, pero también puede que perderse. Por eso necesitamos permanecer en fidelidad. Mantenga su posición, mantenga lo que Dios te ha dado. Sigue avanzando. Retenga lo que Dios te dio, retenga el llamado que Dios te dio, para que nadie te quite la corona. No sea que nos pase como Esaú, que Esaú tenía el derecho a la primogenitura,
a la bendición espiritual, pero él la cambió por un plato de lentejas. Y la Biblia dice que después quiso recuperarla con mucho lloro y lágrimas, pero no fue posible. Ya le había sido dada, ¿a quién? A Jacob. Y Jacob deseaba tanto esa primogenitura que él se terminó tornando que el primogénito. Él fue cambiado su nombre de Jacob, engañador, para Israel. Y hoy en día era para que el pueblo de Israel fuera conocido como Esaú, pero no, el pueblo de Israel hoy en día es conocido como ¿quién? Como Israel. Es el pueblo de Israel. Amén. Entonces hagamos una oración. Que Dios nos dé la gracia y nos dé revelación de tener fe y perseverancia. Amén. El vencedor es aquel que persevera. Señor Jesús, danos esa gracia para perseverar, para mantenernos firmes, Señor, que no perdamos nuestra corona, Señor, que retengamos el llamado que recibimos de tu parte, Señor Jesucristo, para continuar avanzando, para continuar creciendo, para ganar almas, para edificar tu iglesia, Señor, para edificar con oro, plata y piedras preciosas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos pueda tener esta revelación, Señor, a respecto de Él vencedor, y cada uno de ellos venga a tornarse un vencedor de manera experimental.